Avanzando en los contenidos de este tema, hacemos un poquito de historia con respecto a los hospitales. Bueno, todas las sociedades crean aquellas estructuras que necesitan en un momento determinado y en el caso de los hospitales, pues tuvimos hace ya muchos siglos pues lo que hoy llamamos los lazaretos, es decir, lugares donde lo que predominaba en aquellos siglos pues eran enfermedades fundamentalmente infecciosas, procesos agudos, en los cuales conducían irremediablemente a la muerte porque no había una alternativa terapéutica eficaz. Los antiguos lazaretos pues eran lugares donde finalmente casi o prácticamente se acudía a los últimos días de la vida. Paulatinamente, por ejemplo, en nuestro caso, pues hemos tenido a través del mecenazgo de la Iglesia en el siglo V, pues la esencia, el germen de lo que hoy en día llamamos hospitales, es decir, centros que de alguna manera pues intentan paliar pues las dolencias de las personas. Sobre todo por influencia de la cultura árabe, pues empezaron a desarrollarse una estructura de hospitales y así hasta la Edad Media, donde las órdenes religiosas pues han ido introduciendo pues este tipo de organizaciones para dar cobertura a las necesidades de la población. La Orden de San Juan de Dios pues ha sido una de las que más ha sido innovadora en la manera en la que se organizaban este tipo de centros, es decir, los hospitales. Ya con la revolución científica, el desarrollo de los hospitales se produce de manera vamos a decir así, muy característica, y una enfermera, Florence Nightingale, pues introduce toda la idea de los cuidados de enfermería y revoluciona de alguna manera lo que son las prestaciones que tenemos en los hospitales. Ya el siglo pasado, pues aparece claramente en casi todos los sitios la figura de estos hospitales públicos, tal como hoy en día los conocemos. La Organización Mundial de la Salud pues, define el hospital como la parte integrante de la organización médica y social que tiene la misión de dar una cobertura completa a las necesidades asistenciales de tanto curativas como preventivas como de ámbito personal y familiar, ¿no? Es además el hospital, hay que entenderlo, que es un centro de formación y es un centro de investigación. Estas tres características que definen la Organización Mundial de la Salud son muy importantes: asistencia, formación e investigación, porque en las intervenciones y propuestas que hagamos desde el punto de vista de la psicología de la salud no debemos de perder de vista estas tres patas. No solamente hemos de intervenir de manera efectiva y eficiente, como hemos visto antes, sino que también debemos de pensar que nuestras intervenciones tienen que ayudar a formar a los actuales y futuros profesionales de la salud y también debemos de ser capaces de introducir elementos que ayuden al desarrollo del conocimiento, es decir, nuestras intervenciones hay que medir resultados, hay que comparar, hay que ver qué cuestiones funcionan y qué cuestiones no funcionan para permitir el desarrollo del conocimiento y la innovación. En definitiva, estamos trabajando en el ámbito también de la investigación. Si hacemos un resumen de lo que acabo de decir, tenemos el hospital como caridad, de ahí se pasa al hospital como beneficencia, a un hospital asistencial, y hoy en día el concepto de hospital es más el concepto de una empresa pública o privada, pero que tiene que rendir resultados, que tiene que resultar efectivo, que tiene que resultar eficiente y que tiene que resultar útil. Tipos de hospitales. Hablamos en general, cuando hablamos de hospital, realmente hablamos de hospital general. ¿Qué significa esto? Pues un hospital que abarca todas las distintas necesidades de salud que tiene la población. Dentro de este hospital general, normalmente los países se organizan por niveles de complejidad y por niveles de capacidad de respuesta. Y en este caso hablamos de hospitales de referencia. ¿Qué significa este término? Pues que para determinadas patologías más complejas y que requieren de un tipo de intervención que necesita unos equipamientos de un alto coste, no todos los hospitales lo tienen todo y por lo tanto tenemos hospitales generales y hospitales de referencia. Los hospitales de referencia son hospitales generales que tienen capacidad para atender un nivel de complejidad más elevado. También tenemos, dependiendo de los países, normalmente han ido desapareciendo, pero todavía, dependiendo de los países, tenemos hospitales monográficos. ¿Qué significa esto? Pues hospitales que están centrados en una determinada patología. Por ejemplo, hospitales que son maternidades. Solamente están en dijéramos, en el entorno de la obstetricia. O tenemos hospitales para enfermedades pulmonares o para enfermedades cardiovasculares o para
Esto todavía persiste, son hospitales monográficos, aunque van en declive. Aquí hay que diferenciar entre los hospitales que se llaman de media estancia, sociosanitarios, es decir, para personas normalmente en el ámbito de la geriatría, no necesariamente, pero sí en el ámbito de la geriatría, y que cumplen una determinada función. Y por último, hemos de tener en cuenta lo que acabamos de decir, que los hospitales, no lo olvidemos nunca, tienen una función asistencial, una función docente y una función investigadora. Por tanto, nuestras intervenciones, como yo les decía, tendrán que abordar los tres ámbitos: el asistencial, el docente y el investigador. No hace falta insistir, pero hay tres elementos básicos a la hora de organizar la atención, que son la equidad, la eficacia y la eficiencia. ¿Qué es equidad? Pues que todas las personas deberían de tener las mismas oportunidades y derecho en cuanto al acceso a la prestación sanitaria. La eficacia en cuanto a resultados y la eficiencia en relación al coste de las intervenciones con respecto al resultado que alcanza. En cuanto a los modelos, hablamos de los sistemas nacionales de salud, ya lo hemos comentado al principio, es el caso normalmente de países que se financia la prestación sanitaria vía impuestos y que la cobertura es universal, pero tenemos otros modelos dentro de estos países, en todos los sitios. Es el modelo de concierto. ¿Qué significa un concierto? Pues en aquellos casos en donde la provisión de la prestación sanitaria no alcanza con los recursos públicos, se llega a contratos concretos, en este caso se llama conciertos con sector privado. Yo tengo un hospital que tiene 20 camas en neumología, pero estoy en una zona de alta contaminación y este número de camas me resulta insuficiente. Como por población cabe esperar que haya un desarrollo natural que reduzca el número de personas afectadas, porque la industria que ha generado estos problemas de salud ya ha cerrado y por lo tanto sencillamente por el paso de los años el número de enfermos se va a reducir, pues yo en vez de generar nuevas camas llego a un concierto con una institución privada y de alguna manera, para entendernos, durante un periodo de tiempo alquilo esas camas en otro hospital. Bueno, es un ejemplo, si quieren, en fin, típico y característico de cómo llevar o por qué se realizan los conciertos. Yo no es una necesidad que voy a mantener en el tiempo, sino que ahora, por unas circunstancias determinadas, necesito suplementar las camas con las que cuento. Dentro de los modelos y de reformas que les he estado comentando, una de las cosas que ha sucedido en todos los países es que se han puesto en marcha distintos sistemas de gestión de los hospitales públicos. En el caso concreto de muchos países se han puesto en marcha alternativas como las fundaciones o empresas públicas. Las administraciones públicas gestionan de una manera distinta a la empresa privada y entonces lo que se ha hecho es incorporar elementos de las empresas privadas a la gestión de los hospitales públicos. Y la otra manera que tenemos y que observamos en algunos países es el concepto de concesión. ¿Qué es esto? Yo no tengo recursos suficientes para poner en marcha, dotar y mantener un hospital durante un tiempo determinado, pero sí que puedo de alguna manera pagar una cuota anual por habitante y población atendida a una empresa privada que entonces en régimen de concesión presta la atención sanitaria. Esa empresa gestiona los recursos, pero la financiación proviene de dinero público, es decir, de dinero de los estados, de dinero de los países. Por lo tanto, tenemos sistemas que se financian vía impuestos, tenemos sistemas que se complementan con conciertos con empresas privadas, tenemos nuevas fórmulas mixtas de colaboración público-privada y tenemos el caso de la concesión, en donde durante un periodo de tiempo, normalmente 15, 20 años, que da tiempo a recuperar la inversión que supone montar un nuevo hospital, pues se le cede a una empresa privada la prestación recibiendo dinero por distintas fuentes para poder hacer frente a los costes que supone la intervención. Por supuesto, en paralelo a todo esto que estoy diciendo, tenemos hospitales estrictamente privados en donde los pacientes que necesitan atención sanitaria pues acuden y pagan la factura una vez que reciben esta atención.
Esa factura puede ser abonada por compañías aseguradoras, es decir, por intermediarios, por terceros, o bien directamente por el familiar o por el paciente. Por otro lado, tenemos una red en muchos países que, dependiendo del país, recibe una denominación, pero que en general hace referencia a una prestación para personas sin recursos en el ámbito característico de la beneficencia, que bien es la provisión por parte de organizaciones no gubernamentales o ONGs, por distintas fundaciones o iglesias, etcétera, etcétera. Y por supuesto, dependiendo de los países, tenemos casos en donde existe modelos similares al público que estoy hablando, pero que se gestionan por entidades diferentes. Por ejemplo, en muchos países en Iberoamérica es frecuente que haya una red de hospitales militares o de hospitales de la policía. Son hospitales públicos para un determinado colectivo profesional. Esto lo tenemos también en determinados países donde la minería es una fuente de riqueza, que existe una red específica, también financiada en las mismas condiciones que estamos aquí hablando, pero que va dirigida a los pacientes y sus familias que trabajan en un determinado sector, en este caso la minería. Las condiciones que estamos hablando se extienden a todos los modelos, lo que pasa es que por razones históricas, por los distintos mini sistemas sanitarios, se han ido desarrollando. En todos los países estamos observando una reducción de esta proliferación de mini sistemas para ir integrándose en un único sistema de prestación de servicios sanitarios, aunque cada país lleva una determinada dinámica, una determinada velocidad y tiene unos objetivos diferentes en función de la situación social, económica y también política que en los diversos países pues se viene produciendo, ¿no? Si nos centramos en el hospital propiamente dicho, hemos de tener en cuenta una estructura que aquí en la diapositiva pueden observar y que es muy similar. Los hospitales tienen un bloque que se llama admisión, que es el que se encarga de toda la gestión de los recursos de camas, asignación, etc. El bloque de admisión normalmente tiene que ver con una atención directa y programación, gestión de listas de espera, gestión de programación de las actividades asistenciales y por lo tanto es también uno de los fuentes, es menos conocido porque siempre para los psicólogos que piensan trabajar en hospitales o que desean trabajar en hospitales siempre están pensando más en servicios quirúrgicos, oncológicos, etcétera, pero no debemos descartar también que la labor que se realiza en distintos servicios, por ejemplo en admisión, puede ser también muy interesante. Tenemos el bloque de medicina, neumo, cardio, digestivo, endocrino, etcétera. Tenemos el bloque quirúrgico, que no es solo cirugía, es todas las especialidades quirúrgicas, trauma, gine, etcétera. Un bloque muy importante que es emergencias, puertas de urgencia, donde hay una labor también, en este caso, más de atención a procesos agudos. El bloque de servicios centrales. Servicios centrales hace referencia normalmente a todo lo que tiene que ver con laboratorio, todo lo que tiene que ver con radiología, todo lo que tiene que ver con estos servicios de alguna manera reciben el apellido, la etiqueta de servicios centrales. Todos los hospitales tienen consultas externas que también requieren organización, un servicio de farmacia, un servicio de hospitalización en general, donde todo el bloque de enfermería, etcétera, se integra. Y los hospitales, como hemos dicho, que tienen una función asistencial, docente e investigador, pues tienen unidades de docencia y de investigación. Por último, tenemos gerencia y dirección y los servicios de administración. Conviene, antes de ir a trabajar en un hospital, familiarizarse con su dinámica, con su estructura, con la manera en la que se relacionan los servicios, puesto que integrarse en un hospital significa también asumir y formar parte de la cultura organizacional de ese centro. Es la mejor manera, por tanto, de entender cómo funciona y de ayudar y de hacer intervenciones o de proponer intervenciones que tengan sentido y que no se encuentren con barreras o dificultades. En este primer tema estamos haciendo un resumen de situaciones o de puntos concretos que ayudan a entender cómo son, cómo funcionan, cómo se integran, cuál es la estructura un poco de los hospitales. Dentro de lo que vamos a proponer en el futuro como intervenciones, una de las cuestiones que vamos a necesitar es conocer y disponer de datos. En los hospitales
se habla de sistemas de información para describir aquellas bases, fuentes de información, y en concreto una de las más extendidas, se puso en marcha en el año 73 en Estados Unidos, es lo que se viene a denominar el CMBD. El CMBD es el conjunto mínimo básico de datos, que en la mayoría de países hay un registro de datos hospitalarios que caracterizan la actividad del hospital y que dan cuenta del perfil de los pacientes, su situación, qué cosas, qué intervenciones se llevan a cabo y con qué resultados. El CMBD, por tanto, es una fuente interesante de información y que yo les invito a que cuando vayan a trabajar en un hospital, pues también se familiaricen con qué sistemas de información tiene ese hospital, cuáles son los indicadores y medidas que sistemáticamente se llevan a cabo y cómo se va a saber el resultado final de sus intervenciones. El CMBD, por tanto, es una base de datos tanto de identificación del paciente como del episodio que le conduce a la hospitalización, como de datos clínicos, donde está también el resultado de las intervenciones. Por último, en esta primera asignatura, aunque luego lo veremos más adelante, tenemos que diferenciar lo que son programas de intervención, de interconsulta y de enlace. Normalmente el psicólogo hospitalario va a trabajar en estos dos ámbitos, lo que llamamos interconsulta y lo que llamamos programas de enlace. Que en el primer caso, en el de interconsulta, lo que hay es un profesional que deriva un caso, un paciente en este caso, al profesional. En el momento en que lo deriva, es este profesional el que se hace cargo del paciente hasta que lo vuelve a devolver al profesional que solicitó la interconsulta. ¿Qué es la interconsulta? Por tanto, una pregunta sobre un aspecto concreto que va acompañada de la petición de una intervención. Bien puede ser de un paciente o bien puede ser de un conjunto de pacientes. Pero el paciente va, se queda allí y luego volverá. Este es el concepto de interconsulta. ¿Cuál es el concepto de enlace? En la parte inferior de la diapositiva, que lo que se pide es la opinión experta sobre un caso, pero el paciente o el conjunto de pacientes sigue dependiendo de ese profesional que realiza la consulta. No se deriva el caso, sino que se pide consejo, asesoramiento o una información concreta. Esta es la diferencia fundamental entre interconsulta y enlace. Lo único que sucede es que en la práctica hoy en día, como yo antes decía, los pacientes son atendidos por equipos multiprofesionales. Por lo tanto, lo normal es que se realicen programas de intervención en los que el psicólogo del hospital, el psicólogo hospitalario, el psicólogo de la salud, forma parte de un equipo en el que está interviniendo. Hoy en día el nivel de especialización hace que lo que se trabaja por los equipos de oncología sea muy distinto de los de neumo o muy distinto de los de cardiología o muy distinto de pediatría. Por lo tanto, aunque en algunos casos, por el número de profesionales que intervienen, pues hay un profesional que sí que puede estar con distintos equipos, la tendencia es a una cierta especialización y por lo tanto estar integrado dentro de un equipo multidisciplinar que atiende a unas determinadas necesidades de un conjunto de pacientes. En definitiva, en este primer tema, lo que hemos estado viendo son características de los sistemas sanitarios para centrarnos en el ámbito de la intervención en los sistemas de salud, fundamentalmente más en los sistemas de salud públicos, aunque no exclusivamente. Hemos estado viendo cuáles son los retos, entre ellos el tema de la cronicidad, que van a hacer que el papel de la intervención de la psicología de salud se vea incrementada y que sea una necesidad en la práctica. Hemos estado viendo también cómo se organizan los hospitales, su estructura, sus distintas funciones asistenciales, docentes e investigadora. Hemos estado viendo también en alguna medida cómo podemos ir teniendo en cuenta elementos importantes de efectividad, de eficiencia, de utilidad, de equidad. Y hemos, en último momento, diferenciado entre intervención, interconsulta y enlace, que luego posteriormente lo desarrollaremos a la hora de poner en práctica nuestras actividades en el medio hospitalario. Muchas gracias por su atención.